Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana hoy aquí en nuestra fábrica. Y bueno, les hemos convocado porque tras las declaraciones del consejero de Obras Públicas y a la vez presidente de Puertos Canarios sobre la concesión del puerto de Santa Águeda y el consiguiente aluvión de reacciones que ha habido a raíz de esas declaraciones, tanto desde el punto de vista institucional, como saben, político e incluso empresarial, pues nos gustaría darles nuestra opinión sobre el tema y sobre todo aclarar el punto de situación actual, tanto de la concesión portuaria como en general de la actividad de nuestra fábrica. Bueno, sobre las declaraciones del consejero, pues sinceramente no sé qué calificativo podemos utilizar. Iba a decir perplejos, atónitos, pero casi que el más apropiado sería que nos hemos quedado en shock. Nos hemos quedado en verdadero shock tras estas temerarias declaraciones. Estas declaraciones, como saben, han generado mucha intranquilidad, mucha incertidumbre, no solo en la empresa, por supuesto, sino en los trabajadores, que es lo peor, ¿no? Y además con toda la lógica del mundo. Por otro lado, también conocen que estas declaraciones han generado un desasosiego, diría casi que malestar también, entre los vecinos de aquí del pueblo del Pajar, que ven cómo se amenaza, como han dicho los propios representantes vecinales, cómo queda amenazada su propia idiosincrasia, y tienen mucho miedo de que el Pajar se convierta en Pasito Blanco 2. Esto supongo que lo habrán escuchado en diferentes declaraciones. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo el consejero de Obras Públicas? Yo creo que todos lo recuerdan, pero me gustaría decir 2 o 3 reseñas sobre esto. Bueno, pues lo que dijo el consejero fue, por un lado, que la concesión, como estaba vencida, pues no nos la iba a renovar y que por tanto podía ocupar este espacio. No sabemos bien si este ocupar lo dijo con C o lo dijo con K. No estamos muy seguros. Todo esto dijo además que lo haría de manera inminente, o sea, concretamente comentó que se celebraría un consejo de administración de Puertos Canarios ya, porque dijo en esta fecha, finales de septiembre o principios de octubre, y además enfatiza diciendo que iba a cambiar el uso del puerto de industrial a deportivo o de ocio antes de final de año. O sea, una cosa absolutamente inminente. De ahí el impacto que han tenido estas temerarias declaraciones en la empresa, en los trabajadores y en la sociedad y sobre todo en el pueblo. Y todo esto, para más INRI, se han hecho estas declaraciones sin ni siquiera haber contactado con nosotros, sin ni siquiera haber tenido esa deferencia de, aunque sea levantar un teléfono y decir qué es lo que iba a ocurrir, para estar un poco preparados, ¿no? O sea, pues no ha sido así y ha sido directamente en los medios cayendo ese tremendo bombazo sobre nuestra empresa y nuestro entorno y nuestros colaboradores, ¿no? Ya de antemano, y ahora entro ya un poco en la pequeña presentación que tenemos preparada, ya de antemano les adelanto que tenemos derecho a seguir operando en el puerto industrial de Santa Águeda. Lo repito por si no ha quedado claro, o sea, tenemos derecho a seguir operando en el puerto industrial de Santa Águeda. Me adelanto a esta conclusión final que ahora les quiero un poco demostrar. Aquí tenemos esta imagen que la verdad que yo creo que es muy significativa tanto del puerto, de la fábrica y el entorno. Por cierto, un entorno en el que siempre hemos dicho que conviven perfectamente los 3 sectores económicos con el pueblo, que es el que aquí tiene la potestad de seguir con el derecho a disfrutar de su idiosincrasia, ¿no? O sea, ven ahí los sectores industrial, el sector de plataneras y agricultura, sector turístico, y convivimos a la perfección, como hemos dicho en otras ocasiones. No tenemos ningún problema hoy en día en esta convivencia. Bien, pues para entrar un poco en materia,
Les quería ir directamente al grano y después quería hacer un pequeño recorrido por los hitos administrativos que han ido ocurriendo en el expediente de Puertos Canarios. Este es el punto crítico, vencimiento de las concesiones. Como saben, SEISA tiene dos concesiones fundamentales, la minera y la portuaria. La minera es la que tenemos aquí a 2 kilómetros tan solo de la fábrica, que es la cantera de Pusolana. Por cierto, hago el paréntesis, saben que la Pusolana es una de las mejores adiciones del mundo para el cemento y lo da aquí la naturaleza canaria, ¿no? Bueno, pues tenemos una concesión minera y una concesión portuaria. Empezando por la portuaria, que es la que nos atañe hoy, que es la concesión portuaria de Santa Águeda, tuvo el vencimiento, el pasado 28 de octubre de 2022. Permítanme que repita 2022. Y si no ha quedado claro, digo otra vez 2022. Porque cansados estamos de escuchar otros vencimientos cuando hasta la propia justicia nos ha dado la razón hasta 3 veces, el Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Tribunal Supremo. Por si no queda claro, ahí tienen incluso el enlace, se los podemos facilitar, pero está en la web, al portal de transparencia de Puertos Canarios, donde figura exactamente ese mismo vencimiento, 28 de octubre de 2022. Bien, luego tenemos la concesión minera, la de la Pusolana, cuyo vencimiento está previsto para el año 2046. Además, por ser concesión minera, tiene opción a una prórroga adicional de otros 30 años. Las concesiones mineras en total se pueden otorgar por 90 años, ¿no? Entonces tenemos un primer vencimiento en 2046 y una opción a prórroga de otros 30 años, con lo cual ese vencimiento se iría a 2076. Como ven, hay una diferencia en años del vencimiento de la concesión portuaria respecto a la de la minera. O sea, una vence en el 2022 y la otra en 2046. Bien, pues nos encontramos con que la ley prevé para estos casos un artículo específico. Y ese artículo específico lo dice muy claramente la ley de costas, el artículo 66.3 de la ley de costas. Ahí lo tienen. Lo que viene a decir es que cuando hay esta diferencia de vencimientos entre una concesión minera y una concesión portuaria, el titular de la concesión portuaria tiene derecho, repito, y lo está bien destacado, negrita, subrayado y en amarillo, su titular tendrá derecho a que se iguale el plazo de la concesión portuaria con el de la concesión minera. Esto es 2046. Si se renovara además la concesión minera, habría otra opción tácita de renovar la concesión portuaria hasta 2076. Esto es un procedimiento reglado. ¿Qué quiere decir un procedimiento reglado? Yo la verdad que no lo sabía hasta que me lo explicaron, ¿no? O sea, el procedimiento reglado significa que si se dan una serie de condiciones, la administración lo tiene que otorgar sí o sí. Es decir, no es un procedimiento discrecional de la administración en la que puede decidir sobre algo que esté en la ley. Es un derecho. Y ese derecho lo que nos permite es tener una nueva concesión sobre el espacio portuario de Santa Águeda. Repito, procedimiento reglado. Si se dan las condiciones, se tiene que otorgar. No puede elegir si se tiene que otorgar o no. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, ahí dice en la primera parte del artículo, cuando una concesión extinguida fuese una actividad amparada. ¿Qué significa amparada? Bueno, pues que haya una vinculación directa entre la concesión minera y la concesión portuaria. La vinculación ha quedado plenamente demostrada en nuestra solicitud de nueva concesión, que ahora veremos, pero sobre todo ha quedado plenamente demostrada en el propio expediente de Puertos Canarios, que es lo importante, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros digamos y otra cosa es lo que la administración pueda ver. Pues bueno, pues esa vinculación ha quedado totalmente y plenamente demostrada, con lo cual, si se cumple ese precepto de la vinculación, se nos tiene que otorgar, tenemos derecho a que se nos otorgue. En este sentido, lo que quería también decirles es un poco la cronología de los hechos, porque yo aquí vengo a dar una opinión, pero muy por encima de esa opinión está lo que está escrito y lo que está en los papeles de la Administración Pública Canaria, que yo creo que es lo que a ustedes verdaderamente les puede interesar, ¿no?
Bueno, pues esto es un poco la cronología general de la ruta administrativa que ha seguido el expediente. Me he saltado algunos pasos intermedios que, bueno, que tampoco vienen al caso. El 23 de marzo de 2021, SEISA solicita una nueva concesión portuaria para el puerto de Santa Águeda ante Puertos Canarios. Como ven, con plazo y margen suficiente antes del vencimiento para que el Puertos Canarios pudiera resolver de manera, vamos a decir, tranquila, ¿no? Porque de marzo del 21 hasta octubre del 22. Posteriormente, una vez el gobierno canario, en Puertos Canarios, recibe ese expediente, bueno, pues decide, el ente público Puertos Canarios decide formar lo que ustedes ya conocen, que es yo he puesto ahí, que vulgarmente hemos dicho, la Comisión Santa Águeda. El nombre técnico es un poquito más largo, ¿no? Comisión para analizar el uso y destino del puerto, no sé qué. Bueno, pues el 24 de mayo se publica, yo todo lo que nos pongo aquí son datos que pueden consultar en los boletines oficiales de Canarias, por eso están ahí las fechas. Se publica en el Boletín Oficial de Canarias la creación de esta Comisión Santa Águeda, que, como recordarán, era una comisión formada por 3 consejerías fundamentalmente: Industria y Turismo, Planificación Territorial y la propia Consejería de Obras Públicas, que es la titular de Puertos Canarios. Pues bien, pues esta comisión lo que hizo fue analizar el expediente y a la vez solicitar multitud de informes a las diferentes administraciones públicas, que ahora veremos un poquito más en detalle a qué me refiero, incluso a la universidad, todo tipo de informes que, digamos, que nutrieron a esa comisión para luego poder tomar una decisión, porque el gobierno entendió que esta era una decisión bastante compleja, en el sentido de que están interconectados diferentes administraciones y diferentes departamentos, digamos, ¿no? Bueno, pues piden esos informes y estamos hablando del mayo del 21, fíjense que estuvieron un buen tiempo, desde mayo del 21 hasta el 17 de octubre del 22, es decir, estamos hablando de un año y algo, y finalmente concluye, después de todos esos estudios y esos informes, pues otra resolución que también está publicada en el Boletín Oficial de Canarias del 17 de octubre de 2022, que la pueden consultar, y el gobierno emite una resolución, esto es muy importante, de apertura del expediente de otorgamiento de nueva concesión. Nueva concesión, como habíamos visto en el artículo que comentamos antes. Y esta resolución de apertura del expediente de nueva concesión la redactan con base, que ahí está señalado, eso que ven en amarillo es directamente del papelito oficial, con base en la existencia de una concesión minera. Es decir, ya desde aquí se está reconociendo la vinculación que decíamos de la minería con la concesión portuaria, ¿no? El propio gobierno de Canarias, a través de Puertos Canarios, lo reconoce en su apertura de expediente. Pues bien, esto es el inicio de la apertura del expediente, pero lo que es muy significativo y quiero remarcar muy bien, espero poder hacerlo, es lo siguiente, y es el resuelvo. También está extractado directamente de esa apertura de expediente. ¿Qué resuelve el gobierno canario a través de Puertos Canarios? Bueno, pues que, como indica ahí, se inicia el trámite administrativo de apertura del expediente de otorgamiento de nuevo título concesionario, con base en lo previsto en el artículo 66.3, que fue el que les mostré antes, que es el que nos dice la vinculación entre las dos concesiones, la minera y la portuaria. Y otra cosa muy importante, para también despejar muchas dudas, porque ya saben lo que se ha publicado por ahí en algunas, o lo que han dicho más bien en algunas declaraciones en este sentido. O sea, podemos seguir operando en el puerto de Santa Águeda, en tanto no se resuelva el expediente de manera definitiva. O sea, esto es importante remarcarlo. O sea, estamos operando con todas las garantías legales, porque nos ampara la ley, nos ampara el ente que es el dueño del puerto, que es Puertos Canarios. O sea, podemos mantener los derechos y obligaciones de la entidad SEISA en la explotación de las instalaciones portuarias en los mismos términos y condiciones. Estamos operando absolutamente dentro de la legalidad. Bien, pues después de este 17 de octubre que se inicia, se apertura el expediente, vuelven otra vez, claro, para un poco soportar el desarrollo de este expediente, se vuelven a pedir numerosísimos informes. Pero cuando digo numerosísimos no se lo pueden imaginar, ¿eh? O sea, se han pedido informes desde entonces
hasta ahora, vamos a decir hasta antes del verano, por así decirlo, informes Ayuntamiento de San Bartolomé de Tinajana, Cabildo Insular de Gran Canaria, creo que incluso diferentes departamentos. Por supuesto, Gobierno de Canarias, todos los que quieran. O sea, desde industria, planificación territorial, viceconsejerías de asuntos jurídicos, secretarías generales técnicas de la Consejería de Obras Públicas, y de temas jurídicos ni les cuento, porque ahí cada uno tiene su gabinete, tanto de consejería como de Puertos Canarios, y también informes jurídicos cruzados en todo el expediente. Es decir, que se ha nutrido de innumerables informes que sustentan el otorgamiento de la concesión. De modo que el punto final en el que nos hemos quedado en el expediente concesional es que el expediente está finalizado y la concesión está lista para ser otorgada a SEISA. Permítanme que lo repita, o sea, el expediente está finalizado y la concesión está lista para ser otorgada a SEISA. Nosotros en este tema lo que no sabemos es qué va a ocurrir ahora a nivel Gobierno de Canarias con este expediente tan bien armado. Yo sinceramente, miren que tenemos concesiones en otros sitios de las islas, porque nuestra actividad, como saben, va más allá de esta fábrica. Tenemos 12 puntos de centros de trabajo repartidos por todas las islas y tenemos otras concesiones portuarias y de otro tipo. Yo nunca había visto un expediente, de verdad, en mi humilde recorrido en la empresa y lo que sé del tema, pues un expediente tan bien armado como este. Entonces, yo no sé qué va a hacer el nuevo gobierno, por lo que ha anunciado, no me malinterpreten, pero sino es lo que ha anunciado el consejero. No sé cómo va a deshacer todos estos informes que están sobre la mesa de Puertos Canarios, informes que son favorables al otorgamiento de una nueva concesión. Por eso, remitiéndome al principio, nos ha sentado como un verdadero jarro de agua fría estas declaraciones, porque no entendemos cómo se va a poder hacer eso. Porque yo les digo una cosa, o sea, nosotros de quien nos fiamos es de la Administración Pública Canaria, es decir, quien nos marca el paso es Puertos Canarios y la Consejería. A mí, o a nosotros, que un grupo político diga una cosa, que un grupo político diga otra, ahí no vamos a entrar. O sea, yo lo que les estoy hablando es de un expediente administrativo que está sobre la mesa de Puertos Canarios. O sea, que por favor, en general no se diga que si un color político, que si otro. Yo hablo Administración Pública Canaria y está absolutamente claro. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos ahora de la Consejería y del Gobierno canario.